Nos parece positivo de esta iniciativa la preocupación que manifiesta por el nivel de la deuda pública en España, porque hasta ahora como sociedad hemos tenido una actitud tal vez demasiado complaciente con el aumento de la deuda pública. Ha sido habitual en diferentes grupos parlamentarios hasta hace poco tiempo negar el problema y decir que teníamos menos deuda pública que otros países. Unión Progreso y Democracia ya manifestó en la legislatura pasada que este problema se iba a plantear, porque partíamos de unos niveles muy bajos, pero estábamos dando saltos de casi 10 puntos del PIB cada año, y además no hay un nivel de deuda pública sostenible, depende de las circunstancias del país, depende de los ingresos futuros. Lo que es sostenible para Alemania puede no ser sostenible para España. Efectivamente, existe ya en España ese problema del nivel de la deuda pública. El nivel actual es del 84% del PIB, el 90% del PIB si incluimos también la deuda de las empresas públicas, y cada punto del PIB son 10.000 millones de euros. Estamos hablando de 900.000 millones de euros de deuda pública. Y esto implica unos pagos de intereses anuales de 38.600 millones de euros, según los últimos presupuestos generales del Estado. Es decir, que el problema de la deuda pública está aquí y es bueno que se reconozca. De ahí, sin embargo, a dar el salto que se nos propone, que es un impago de la deuda pública, pues es un salto en el vacío difícil de apoyar. Creemos que es importante distinguir la deuda privada de la deuda pública. Compartimos con la izquierda plural la crítica de cómo se han socializado pérdidas, cómo una deuda de las cajas de ahorro politizadas se ha convertido en deuda pública. Efectivamente, antes de dar ese paso de convertir la deuda de las cajas en deuda pública, se podía haber actuado de otra manera. Se podía haber dejado caer algunas de esas cajas no sistémicas y aplicar la misma asunción de pérdidas que se está aplicando a los dueños de preferentes, sin ir más lejos. Hay acreedores internacionales que habían dado malos créditos a las cajas y era un problema entre la caja y el acreedor internacional. Sin embargo, se ha optado por el rescate generalizado de las cajas, que en el fondo es el rescate generalizado de esos acreedores internacionales, y se ha transformado esa deuda en deuda pública. Además, con el refinamiento de reformar el artículo 135 de la Constitución, de forma que esa deuda pública tiene prioridad sobre cualquier otro pago. Una vez más, es un problema importante que la sociedad española va a sufrir durante muchos años y en el que ha habido una continuidad entre la política del anterior Gobierno socialista y la política del actual Gobierno del Partido Popular. Entre unos y otros reformaron en 24 horas la Constitución y unos y otros han aplicado esa política de rescate generalizado de las cajas. El problema es que, llegados a este punto en que esta deuda es ya pública, en nuestra opinión es imposible hacer lo que plantea la izquierda plural, porque ellos parece que quieren hacer una auditoría y decir, de estos contratos, cuáles son legítimos y los pago, cuáles son ilegítimos y no los pago. Pero es que la deuda pública no se plasma en contratos, en su inmensa mayor parte son títulos que se negocian en mercados secundarios. Ya no estarán siquiera en manos de esa primera persona cuya transacción pueden considerar ilegítima, estará 20 o 30 transacciones más allá. Es muy difícil, es imposible, mejor dicho, lo que se plantea, de intentar ver qué contratos son legítimos o ilegítimos. Y por otro lado, es también imposible hacer un impago selectivo sin que afecte al conjunto del crédito soberano del país. Y precisamente los ejemplos que se nos plantean, como Argentina, creemos que van en sentido contrario a apoyar la propuesta. Más bien son una crítica de la propuesta, porque cuando ha habido situaciones como esta, el coste social ha sido terrible. España tiene ahora un déficit del 7% del PIB. Si impaga su deuda, eso quiere decir que deja de recibir préstamos. Quiere decir que tiene que recortar el gasto público 7 puntos del PIB de golpe. Y en ese gasto hay pensiones, hay sanidad, hay educación. El coste social sería muy alto, sería un fenómeno traumático y si algún día se produce ese impago forzadamente, que esperemos que no, desde luego no sería nada de lo que pudiésemos sentirnos satisfechos. Por eso, la enmienda que hemos planteado, en la que recogemos la idea que compartimos de estudiar cómo hemos llegado a este nivel de deuda pública, si era necesario socializar esos problemas, y planteamos crear una comisión de expertos que explique a la sociedad española cómo hemos llegado a este nivel de deuda, porque es una transformación que se ha operado de espaldas a la sociedad y como si fuese algo inevitable. Pero no compartimos la parte de la propuesta que tiene que ver con el impago selectivo de la deuda pública.